Me llamo Daniel Rosenfeld, dirigí la película Piazzolla Los sueños del tiburón. ¿Y cómo empecé? Bueno, quizás cercano a la música. Estudié música bastante tiempo y después del secundario, digamos, empecé a hacer una búsqueda de lugares donde estudiar quizás música. Pensé irme justamente a Berkeley para hacer música de cine y después comencé a estudiar montaje en Argentina y estudié 2 o 3 años con Miguel Pérez y en ese interín empecé a trabajar en producción, diferentes películas, ¿no? Era bastante chico y bueno, trabajé en una película bueno, filmada en Chile, otras en Argentina, y conocí a una generación que ya no existe más, pero que eran todos muy grandes, ¿no? Digamos, el meritorio de cámara lo hacía Bruno Stagnaro, en una película sobre la vida de Osvaldo Pugliese que nunca se terminó, esas cosas de, bueno, de historias del cine. En función de todo eso empecé a meterme un poco más en la realización. El montaje es muy cercano a la música en un punto. Y después de eso lo que sucedió es que lo conocí a Gresti y bueno, me invitó a trabajar en su película Buenos Aires viceversa, y asistente de dirección ahí. Y bueno, después en otras películas más con él, ¿no? Al mismo tiempo me seguía formando de una manera muy autodidáctica, no en una universidad. Hice diferentes seminarios, que nunca se aprende demasiado en los seminarios, pero sí te movilizan, ¿no? No sé, En Europa, ¿no? Hiciste como varios seminarios. sí, con Kiarostami, en un pueblito en Italia, estar todos reunidos ahí 10 días, ese tipo de cosas que están buenas, o después con Kieślowski o Stephen Frears también, o un seminario con un seminario, un workshop de pocos días con Anthony Minghella, o de adaptación con Alessandro Barico, o acá en Argentina con Jorge Goldenberg, también en el Virgin Institute de Holanda. O sea, lo que más sirve es la prueba y error para mí. En todo caso, conocer a estas personas te estimulan a decir, bueno, dale, vamos y hagamos cosas. Bastante como autodidacta, digamos. Bastante, sí. O armando mi propia educación, te diría. ¿Y cómo pasaste a tu primera película, a lo de Dino Saluzzi, ¿no? Sí, la primera película que hice es un largometraje que es Saluzzi, ensayo para bandoneón y tres hermanos, que es una película sobre el proceso creativo a través de la música. No necesariamente es sobre Dino Saluzzi, aunque sí, ves la película y es sobre él, pero en todo caso lo que a mí me impulsó a hacer la película era eso tan difícil de atrapar entre manos, que era el acto creativo, desde lo musical, desde lo cinematográfico, y es algo que yo conocía desde la música también, ¿no? Porque en la música también estudié muchos años, pero no había tenido una formación totalmente tradicional. La música vuelve en diferentes películas porque supongo que Que fue una parte como tuya. fue una parte estimulante para mí y siempre de alguna manera aparece, ¿no? No necesariamente me gustan las películas con música, a veces me gustan las películas sin música, pero sí me refiero a que en la forma musical hay algo narrativo, ¿no? Y tiene un efecto directo que bueno, aparece en algunas obras literarias o en el cine también. Hiciste la mayoría, y fueron documentales, ¿no? Más que nada, salvo uno que es una ficción, que es el de Cornelia frente al espejo, y hasta llegar ahora a Piazzolla. La mayoría de las películas fueron largometrajes documentales, y salvo Cornelia frente al espejo, que es una ficción con diálogos íntegros de Silvino Campo. Pero bueno, también ahora dirigí algo que se llama Ensayo para Güemes, que es una ficción de 50 minutos, donde está Mercedes Morales, Baraglia, Martina Garello y Walter Jacob. Y
estuvo en la coescritura Mariano Ginás, y eso también es una ficción. El documental también es una construcción narrativa donde hay que pensar en términos también de narrativos. El proyecto de Piazzolla en realidad lo había conocido al hijo hace muchos años. Justamente él me dijo, ¿cómo puede ser que no hubieran hecho una película cuando mi papá estaba vivo? Y bueno, él se refería a seguirlo en una gira y a decir verdad, algunas personas lo habían filmado, pero no de ese modo. Y bueno, surgió la posibilidad de producir la película y se pudo armar con coproducción de Francia, Holanda y Japón y Argentina. Y Piazzolla es como no se puede hacer una película sobre un tema, no alcanza ni un tema, ni la importancia de una persona, ni una biografía. Hay que buscar un punto de vista, en todo caso, un punto de vista que a mí me interese. Sí. Y a mí lo que me interesó a partir de los materiales, porque para mí el cine no es hacer una tesis, y menos en el documental, ¿no? Hay que arrojarse a la prueba y el error. Digo, no se puede saber las cosas antes de hacerlas, hay que empezar a hacerlas, y una vez que yo estoy trabajando ahí empiezo a ver exactamente por dónde aparece eso que es importante para contar, ya sea en la forma y en... Lo primero que generó el proyecto fue este encuentro con el hijo. El encuentro con el hijo, y después haber encontrado en su casa unos materiales inéditos, hizo que yo pudiera encontrar que la película, lo que más me interesaba era el vínculo familiar, ¿no? Y el proceso creativo desde el vínculo familiar. Encontré los audios de la hija hablando con él, y sabía lo que no quería hacer. En todo caso, sabía que no quería hacer una película con entrevistas, sabía que no quería hacer una película que simplemente enumerara sus logros importantes, sino el deseo, junto con el montajista y los que trabajaron en la película, era que uno sintiera al terminar que algo de ese huracán que era Piazzolla te tocaba en el cuerpo, ¿no? Hay mucha música en la película, pero está usada de manera incidental, o sea, siempre tiene que ver con algo dramático en la película. Y eso, bueno, es como una clave para, digamos, por qué la película se hizo así, ¿no? Hay muchos fragmentos cortos también de música. La película, bueno, primero los contratos para poder hacer la película, las autorizaciones, y después ver qué materiales había posibles. El coproductor de Francia ya había estado trabajando, la coproductora Françoise Gassiot, hace 10 años con la idea de hacer el proyecto, pero nunca lo pudo llevar adelante. Pero había bastante material recopilado. Sí, pero no usamos nada de eso, porque eran materiales realmente, algunos que no valían la pena y otros que no se sabían dónde estaban las fuentes de esos materiales, porque había que trabajar los fílmicos. Y después había materiales de las televisoras que son impagables, porque una televisora de afuera te cobra 2.600 euros el minuto. Y aparte de eso tenés que pagar los derechos musicales y los intérpretes, o sea, es muy complicado hacer una película. Entonces había que buscar materiales que realmente valían la pena, y eso me obligaba a mí, a quienes trabajamos, en forzarnos a encontrar eso. Pero lo que definió la película fue esos audios que encontré, una charla entre la hija y Astor. Que eran cassettes, ¿no? Que eran cassettes, que la idea era que no fueran públicos, y que eso mostraba a un Piazzolla en primera persona, que es lo que más me interesaba, ¿no? Y el vínculo familiar como espejo del vínculo creativo, ¿no? Del amor y el desamor. La familia de Piazzolla tenía algunos materiales, pero no, digamos, muchos materiales aparecieron después. Ellos tenían muchas fotos que fueron guardados por los padres de Astor y después por Astor, donde mostraban los años 20, 30 y muchas etapas. Entonces había muchas fotos, eso era bueno. Y después un día encontramos unos rollos
que eran 8 milímetros filmados por Piazzolla en Nueva York en los años 50, y eso terminó siendo el corazón de la película visual, ¿no? ¿Qué es donde está la tapa, el afiche? El póster es esa imagen, ¿no? Una etapa importante porque Piazzolla vuelve a Nueva York con su familia, de alguna manera tratando de repetir lo que fue su infancia en Nueva York, ¿no? Que fue importante para él, ¿no? Un poco hacer la América y buscar algo mejor porque acá no le iba bien. Y esos materiales fueron importantes, más los audios, y después aparecieron unas cintas abiertas que eran unas charlas donde él había grabado algunos ensayos, donde él grabó a escondidas con una cinta negra abierta, una conversación telefónica con un periodista con el cual se estaba peleando. Entonces era una manera de meterte, hacer un corte en el tiempo y viajar a esa época. Y después todos los materiales de Piazzolla tocando, eso no había nada realmente, porque está todo destruido, no existen archivos en Argentina, mucho se tiró al río, y hubo que buscar en coleccionistas, al azar también, encontramos muchas cosas, latas de fílmicos que aparecieron, de algunas entrevistas a él, y los archivos de la televisión francesa donde él tocaba, y estaban bien guardados. El proceso de la película fue muy corto, fue 3 años. Para una película así, uno puede estar 10 años. Te digo la verdad, haciéndola 5 años, pero porque hay mucha investigación. La búsqueda de los archivos implica, por ejemplo, Mauricio Berú fue un pionero del cine independiente, que murió ahora a los 100 años, casi en Brasil, y él lo había filmado a Piazzolla, a fines de los 50, y bueno, había algo de eso en internet, pero cómo llegar a esos fílmicos, y bueno, encontramos en la azotea del Fondo de las Artes unos materiales, hubo que restaurarlo, pagar toda esa restauración, después conseguir la autorización, o sea, es muy, muy engorroso el proceso, sí. Lo difícil de trabajar con archivos es que se despliega al infinito, o sea, podés buscar toda tu vida materiales. Acá la guía era la narrativa, materiales que pudieran servir para ese relato. De alguna forma la película se compaginó casi primero con el audio que con la imagen. Porque como no hay entrevistados, de hecho la voz que aparece, el relato que en algunos momentos aparece del hijo, Daniel Piazzolla, él no fue filmado. O sea, porque yo no quería a alguien que me hablara a cámara. Entonces, directamente tuve charlas con él. Él aparece filmado pero sin hablar. Nunca habla, claro, nunca habla filmado. Él aparece en una exposición de Piazzolla. En una exposición que se hizo sobre Piazzolla y en un lugar donde están los archivos de Piazzolla. Él escucha por primera vez la voz de su hija Diana, de su hermana Diana, perdón, y él se conmueve al escuchar la voz de su hermana después de tanto tiempo. Pero si te fijas bien, él nunca aparece hablando, salvo cuando está en esa exposición. Y un poco porque era la mejor forma de tener un vínculo cercano con él, ¿no? La cámara siempre intimida. Además yo sabía que no iba a querer usar ese material. ¿Para qué? Al yo meterme tanto en los archivos, en los audios, de golpe estás viviendo adentro de otra familia. Entonces te metes muy profundamente, y porque el trabajo que hago es tratar de encontrar de la naturaleza de lo que está en ese material y en Piazzolla, bueno, lo que a mí me interesa, que no necesariamente es lo que Piazzolla puede expresar en una entrevista pública, porque todos tenemos una máscara. Entonces, de hecho no hay muchas entrevistas, en internet está lleno de cosas de Piazzolla, pero siempre está como aprovechando el momento para hablar de un show o para venderse o para lo que sea. Pero el asunto es sacar todas las capas que tiene una naranja hasta llegar al centro, ¿no? Y en relación al trabajo con archivos, me parece que lo más importante es primero encontrar el punto de vista y después ver cómo se trabajan con esos materiales. Incluso no necesariamente no hay que ilustrar lo que se dice. Entonces, si vos no tenés archivos de tal época, puedes usar archivos de otra época.
buscar un diálogo que provoque ironía entre lo que se dice y lo que se ve. Digamos, buscar cierta abstracción y que por momentos sí coincida con algo que se dice. Y el trabajo de archivos, bueno, me parece que es un trabajo puede ser muy creativo. Digamos, que tratar de no marearse sabiendo por dónde está lo que a vos te interesa, ¿no? Sabíamos lo que no queríamos hacer. Es muy tentador hacer un videoclip con Piazzolla. ¿Viste? Pones su música de principio a fin y pones imágenes y ya está. Acá el vector un poco era lo narrativo, su historia, su vinculación con la creatividad, el vínculo familiar, padre-hijo, que ha recibido de su padre, que le deja él a su hijo. Y entre eso estaba el asunto, y eso te va ordenando. Al principio del proyecto yo quería otros archivos que no conseguí. Yo no sabía que existían estos archivos de la charla con la hija. Entonces tenía otros archivos, que era una charla que él tuvo con un periodista, que era muy bueno el libro. Y finalmente el hijo del periodista no quiso donar sus materiales, no los quiso vender, o sea, los quería guardar y que nunca salieran a la luz. Eran unas charlas con Piazzolla. Me dio una muestra de ese material y no era muy bueno tampoco. Entonces, lo dejé porque apareció algo mejor, pero la primera impresión mía fue, uy, ¿cómo hago para quitar de estos audios a la hija de Astor? O sea, que digo que en el inicio yo no sabía que iba a haber que el centro iba a ser el vínculo familiar, de toda la familia. Lo digo simplemente por el trabajo de archivos. Hay algo que yo lo modifiqué antes de empezar la película, cuando aparecieron los archivos, y bueno, la idea era incluirla a ella, por supuesto. Pero, digo, estar abierto para poder cambiar. Y que eso empezó cuando vos conseguiste esas cintas. Sí, pero apenas las escuché, mi primera reacción fue, yo quería hacer una película donde estuviera solamente la voz de Piazzolla. También en un momento dudé en hacer una película mucho más hermética, solamente los 8 milímetros de Nueva York, algunas frases sueltas de Piazzolla y música, y hacer como algo mucho más hermético, ¿no? Pero por otro lado, como había tantos materiales que íbamos a encontrar en diferentes épocas y no se había hecho una película de este modo, daba para hacer una película con un arco más grande, y bueno, guardarse esa idea para otra cosa. Tuve que investigar mientras hacía la película, ¿no? Y fue la mejor manera de hacer algo, no saber lo que vas a hacer. Entonces investigás ahí, no sé, yo en mi caso fui aprendiendo y formándome sobre todo eso, y a partir de los materiales que surgían, ¿no? También puedo saber algo sobre Piazzolla, pero si no hay un archivo o un material que me permita contarlo, no lo voy a contar porque estoy forzando los materiales para contar una idea. Yo prefiero no contar una idea, sino contar las vinculaciones, pero con lo que me permitan los materiales, ¿no? Por eso digo que no es hacer una tesis en ese sentido. Y Piazzolla sí, bueno, tenía una ambición de formarse, de hacer música sinfónica, bueno, estudió para eso también y le incorporó mucho a eso. Pero bueno, también él hizo una ruptura con su música, digamos, con las 3 notas y sabes que es él, que es muy distintivo, pero también, bueno, muchos músicos también hicieron como bueno, Raúl Garelo, Dino Saluzzi, personas que han trabajado con el mundo sinfónico y la orquestación, ¿no?